Hola, buenas tardes y gracias por venir. Y bueno, estamos aquí celebrando el ciclo de los artistas y su palabra. Esta es la segunda charla con artistas y luego vamos a hablar más del tema. Vamos a hablar de lo que son los estudios de artista, cómo se trabaja en grupo, en conjunto, cada uno con su trabajo, pero cómo este modelo de estudio que está sucediendo ahora de una manera fuerte en Madrid y en concreto en la zona de Carabanchel está marcando una pauta de trabajo donde los artistas se apoyan, no solo de una manera de networking, sino hay algo más allá de todo esto. Y bueno, vamos a desarrollar este tema. Voy a decir que los artistas y su palabra es este ciclo que se está llevando aquí a cabo. Esta es la segunda charla y lo hacemos gracias al Conde Duque y gracias a Arte Madrid. O sea que agradecimientos a todos y también quiero agradecer a todo el equipo de Conde Duque, a la gente que está trabajando aquí para el sonido, la proyección, etcétera, a vosotros que habéis venido y a los artistas que están hoy aquí conmigo, que os voy a presentar. Son Miqui Leal, Clara Sánchez Sala y Carlos Aires. Yo no sé, muchos los conoceréis, ya habéis venido por eso, pero siempre hay gente que viene por el tema. Bueno, pues Miqui Leal, Clara Sánchez Sala y Carlos Aires. Bueno, el modelo de estudio de artista ha ido cambiando a lo largo del tiempo y a la vez es un modelo que puede ser el estudio individual, el estudio colectivo. La tipología de los estudios ha ido evolucionando bastante y de manera afectando a la arquitectura, afectando a cómo se trabaja y cómo el artista ha ido evolucionando en su trabajo y qué tipo de soporte también utiliza, ¿no? Entonces, aunque en tiempos se habló, tenemos este concepto de estudio de artista como un lugar recluido, solitario. También siempre ha sido un lugar donde, estoy hablando de las vanguardias y de antes, donde se celebraban tertulias, donde los artistas convocaban a sus colegas, también venían los primeros posibles compradores a visitar los estudios, se mantenían tertulias sobre el afán creativo. Bueno, pues esto sigue sucediendo y a la vez ha dejado de suceder en esta vida tan rápida que llevamos, pero de otra manera yo también pienso que sigue sucediendo. También hay artistas que trabajan solos, hay artistas que no tienen estudio pues porque no lo pueden pagar y hay artistas que trabajan en su ordenador. Yo recuerdo hace muchos años con Daniel Canogar en una charla también hablando de artistas, pero estoy hablando hace 10 o 15 años, y Daniel Canogar hablaba que él trabajaba con su portátil en los aviones. Esto parece una butad y yo sé que ahora Daniel, por ejemplo, es un artista que tiene un estudio con muchos asistentes por el nivel de su trabajo. Pero también es cierta la historia del artista que trabaja con el portátil en cualquier lado, ¿no? Entonces, bueno, a mí siempre me han interesado los estudios de artista como comisaria. Aquí nos centramos en la palabra, pero el trabajo del comisario es ver el trabajo de los artistas y a través del diálogo con ellos conocerlo más en profundidad. Pero obviamente la visita al estudio es básica, o sea, es qué están haciendo y de viva voz conocer ese trabajo, verlo y estar con ellos, ¿no? Entonces, luego creo que también con el tiempo se ha creado una cierta mitología de ciertos estudios, como por ejemplo el estudio de Francis Bacon, que una vez muerto se ha llevado, apoyado por el Museo de Dublín, se llevó a Dublín, se trasladaron 7.000 objetos, fue un trabajo de 3 años y ahora mismo se visita el estudio de Bacon. Francis Bacon, un artista que vivía en un caos maravilloso y era su lugar de trabajo, él no necesitaba que fuera así, ¿no? Y ha quedado en la mitología de los estudios a visitar. Yo hace años, fue el 2018, en Basilea, se abrió a visitas durante la Feria de Art Basel el estudio de Dieter Roth. Dieter Roth es un artista que nació y vivió en Basilea, murió en el 98, su hijo empezó a trabajar con él en el estudio y una vez muerto el artista, su hijo siguió trabajando en ese estudio. Luego pasó que su galería, que es muy poderosa, que es Hauser and Wirth,
ese estudio mítico quedó como estaba, se visitaba, incluso la galería hizo una exposición trasladando los 7.000 objetos era el estudio Bacon. El estudio Dieter Roth era una cosa similar, muy loca. Lo trasladaron a la galería de Zúrich, que tampoco es tan lejos, para luego volver a instalar el estudio otra vez en su lugar habitual y ahora bajo citas todavía se puede visitar. Entonces, bueno, pues esta mitología de los estudios y a la vez el lugar cotidiano de trabajo de los artistas, como otro tiene la oficina y como un funcionario en su mesa de trabajo, ¿no? Entonces, yo creo que las visitas a los estudios se han democratizado mucho, se han abierto bastante por parte de los artistas, por parte de agentes que están también facilitando estas visitas a los estudios. Hay un núcleo duro en Madrid que es Carabanchel y yo creo que de esto vamos a hablar ahora bastante hoy. Y luego también, de alguna manera, saldrá un tema, es cómo la arquitectura también puede marcar el estudio de los artistas que están aquí. Clara ahora nos lo contará, comparte con otros dos, son 3 artistas en un estudio que no es muy grande. Los estudios de Miki y Carlos son de un tamaño mayor, comparten más artistas, pero de alguna manera, por ejemplo, el de Carlos, cada artista tiene su espacio íntimo con su puerta. El estudio de Miki Leal es mucho más abierto, no hay paredes y esto ayuda a compartir o a molestarse unos a otros también de una manera más cotidiana, ¿no? Entonces, como cada estudio tiene su idiosincrasia, yo creo que esto es de lo que vamos a hablar hoy, todo lo que podamos. Entonces, ahora quería que cada uno de vosotros nos hicierais una pequeñísima introducción de vuestro trabajo y que incluya una mención a vuestro estudio. Miki Leal, por ejemplo. Muy buenas. Bueno, ante todo, muchas gracias, Virginia, por pensar en nosotros. Y bueno, yo soy Miki Leal, soy de Sevilla, se me nota un poco, pero bueno, vivo en Madrid hace bastante tiempo. Casi siempre he tenido estudios compartidos, no sé por qué, me vendrá por ese punto del mundo musical o algo, del mundo grupal. Y bueno, pues yo aquí empecé teniendo un estudio en casa primero, donde también se venía a hablar en la calle de vez en cuando, y después montamos nuestro estudio, que era ya con más artistas, con Jacobo Castellano y con otros artistas más, y después ya en el 2013 montamos Nave Oporto, que es un estudio al que se refería Virginia, que que es ese estudio así quizás el más abierto que he tenido nunca, ¿no? Por eso, porque no hay muros, no hay paredes, y bueno, al fin y al cabo no deja de ser como mi primera casa, casi, donde al final pues me levanto, me voy y yo en casa me agobio casi, no sé qué hacer. Bueno, sí, leer o escuchar música, pero para mí la primera casa casi es el estudio. ¿Vale con eso? Vale. Clara, cuéntanos. Pues yo soy Clara Sánchez Sala y comparto estudio con Carlos Pello y Alfredo Rodríguez. Y bueno, este espacio se ha convertido en algo muy especial para mí y hay una parte muy interesante que es la casa de Carlos. Así que tiene un punto doméstico, también de trabajo. Y bueno, casi todo lo que yo estoy ahora mismo trabajando o desde un inicio, constantemente como me replanteo mis propias experiencias o me cuestiono ciertas anécdotas de mi vida que por lo que sea me interesan, investigo en ese campo, ¿no? Voy rascando y voy rascando. Y, por ejemplo, cuando llegué a este espacio, pues lo primero que hice de manera muy intuitiva fue como copiar todas las baldosas de mi estudio una por una, con la intención de trasladar mi espacio de trabajo a un museo, a una galería, a un espacio expositivo de exhibición. Y bueno, creo que es como introducción. Y Carlos, tu caso. Hola, soy Carlos Aires. Te quiero dar las gracias también, Virginia, por habernos invitado a esta charla. Y bueno, pues yo trabajo en Malafama Studios, que es un lugar de trabajo en Carabanchel donde tanto lo individual como lo colectivo se encuentran. A mí es un formato que realmente me gusta muchísimo porque es un espacio de 500 metros cuadrados donde hay 5 estudios que te permiten cerrar la puerta el día que no quieras ni hablar ni ver
a nadie, y abrirla el día que quieras todo lo contrario. Igualmente tiene una zona común, que es una cocina con comedor, que creo que es el núcleo duro del estudio, donde nos encontramos, pues eso, comemos casi todos los días, o es un sitio también que quitamos mesas y hacemos desde una exposición o a una charla o una fiesta, por ejemplo, ¿no? Es decir, que permite esa versatilidad, a mí me parece que es maravillosa. Y bueno, sobre todo son espacios, yo siempre lo digo, a mí el hecho de tener un espacio cerrado me permite, por ejemplo, el no tener que escuchar la música de nadie, que por ejemplo para mí eso es algo bastante importante, que esa interferencia que a veces queda como un eco lejano, pero algo más presente a mí me costaría mucho. Yo creo que sí que es verdad que a pesar de que yo trabajo con asistentes a veces, tengo piezas que demandan muchas otras manos, sí que creo que es un proceso bastante solitario, ¿no? Y entonces ese proceso solitario yo sí que lo quiero cuidar y respetar, ¿no? Es como esa habitación de Virginia Woolf, ¿no? Donde tienes tu jardín, donde puedes permitir a alguien que entre, y cuando no, pues lo contrario. Y sobre todo lo más importante, que creo que es para mí el éxito de este tipo de formato, es dedicándonos a este tipo de trabajo donde lo personal y lo profesional es casi lo mismo, el compartir realmente es algo con todo lo que demanda el ejercicio colectivo, que no es muy fácil, ¿eh? Eso te demanda un update constante, un ejercicio donde yo a veces he dicho, ¿para qué he montado esta historia? Pero sigo pensando que a pesar de lo bueno y lo malo, merece la pena sin duda, porque te demanda el estar enfrentándote a tus ideas, a tus verdades, y donde puedes dejar de tener razón y es bienvenida además. Muchas gracias. Ahora quería preguntaros, siendo el estudio tan importante como habéis contado, vuestro trabajo es básico, tu primer hogar, has dicho, Miki, es muy fuerte. ¿Qué sucedió cuando comenzó la pandemia y nos obligaron a quedarnos en casa? Tú me contaste que con tu permiso de autónomo seguiste yendo a trabajar todos los días. Creo que tú estuviste en tu casa y cambiaste tu modo de trabajo, y tu obra relacionada con estudio empezó a relacionarse con materiales caseros. Y tú, Miki, no sé qué hiciste. Empezamos por ti y nos cuentas. Pues yo la verdad al principio, o sea, me quedé en casa, como todo el mundo, casi. Pero bueno, ciertamente empecé a pensar que digo, joder, si no puedo ir, a ver qué hago. Entonces, como tenemos una casa en el campo, bueno, mi casa normal de Sevilla, pues entonces con un estudio decidimos escaparnos, porque nos escapamos así un poco casi de ilegal, que eso molaba, parecía que estaba, no sé, como cruzando la frontera en Francia del año. Y bueno, de repente, pues, no sé, para mí fue todo paz, porque, bueno, sí, porque estoy tan acostumbrado a esa cosa grupal, ¿no?, que además me convence, y bueno, y en mi ambiente, y además, no sé, es que a mí me sale, o sea, que yo necesito esa familia que tengo en el estudio. Pero a la vez, a veces, pues bueno, no deja de ser eso, un remanso de paz cuando estás allí y estás en el estudio solo. Lo que pasa es que a mí me cuesta muchísimo trabajo crear sin gente, en el sentido de, o sea, yo soy muy preguntón, soy muy de que la obra vaya creciendo con la gente que me va aportando, ¿no? Soy eso, continuamente estoy preguntando, oye, ¿qué te parece? ¿Qué no te parece? ¿Por dónde voy? ¿Por dónde no? ¿Le hago esto? ¿Le hago lo otro? O sea, para mí eso es bastante interesante. A la vez, los otros compañeros conmigo, ¿no? Bueno, en mi caso no lo he dicho, pero bueno, es que la verdad es que no sé ni cuántos somos como permanentes, somos casi 10 o 12, la verdad que no lo sé. Pero bueno, está Miguel Ángel Tornero, está Belén Rodríguez, está Sonia Navarro, está Miguel Fructuoso, está Fod, está Irma Álvarez Laviada, está... dime tú, que se me olvida. Bueno, es que somos un montón. Y bueno, ya te digo eso, el punto de la pandemia para mí lo interesante fue que tenía un proyecto muy concreto, que era la expo que estaba preparando para el CAS de Málaga, y era un proyecto grande. Y bueno, a mí, por ejemplo, me permitió eso, encerrarme un poco, pensar un poco en qué quería hacer, qué no quería hacer, qué quería mostrar. Quizás también ese punto de paz
a mí me viene muy bien, a veces, como 2 veces al año, para para sentirme que soy un poco dueño de lo que hago. Me suena como si hablaras que te hubieras ido de residencia, como una Sí, residencia eso como en un poco Sevilla, de convivencia. que luego os quiero preguntar qué pasa cuando sale uno de su estudio y se va a una residencia, y luego me vais a contar algún caso sobre esto. La verdad que también es muy interesante lo que cuentas, porque yo no tenía tan claro la estructura de estudio con paredes, con puerta, como tú dices, yo me cierro y cuando quiero salgo y comparto. Pero es que el otro día Irma, en la otra charla, Irma Álvarez Laviada, también hablaba mucho de esto. Hablábamos de que si tú trabajas pensando ya en un público o cuando estás trabajando en tu obra estás centrado en tu trabajo, y ella decía, mis compañeros de estudio son los primeros que ven mis obras y son opiniones las primeras y son muy importantes para mí. Entonces yo tampoco tenía tan claro esto, depende de cómo, con quién trabaja uno. Si trabaja solo esto no existe, que lo comentamos también con Guillermo Mora, o sea que son Por casos... ejemplo, en Sevilla se lo preguntaba a mi hijo y a mi mujer o a mi pareja, y a alguno que pasaba por allí de vez en cuando. Pero me cuesta trabajo por eso, porque necesito, no sé, un impasse así continuo de reflexión. Un poco de feedback, ¿no? Carlos, cuéntanos, vamos a dejar a Clara para el final, porque como su trabajo es el más relacionado con el espacio físico del estudio, luego este cambio yo creo que es más importante que nos cuente más. Tú, con esto de cierro la puerta, abro la puerta, ¿tu trabajo siguió siendo igual o notaste cambio? ¿Qué pasó? Es ¿Estabas imposible. solo? Si no eres permeable, me parece que mal vas, ¿no? Es irremediable. Además, es muy simpático el momento ese donde ves aparecer algo en tu obra que de repente te resuena, y eso, en vez de negarlo, yo creo que hay que darle la bienvenida. De repente dices, fíjate, de repente aquí sale esto que me recuerda a algo de Botubol, por ejemplo, ¿no? Y bueno, pues a mí me parece que está bien. Y sí, ya te digo, durante la pandemia yo he ido al estudio, no durante el momento más duro, donde yo creo que nos movimos demasiado, pero yo podía ir andando al estudio también. Entonces me paraban casi el puente de Segovia, no, el puente de Segovia, creo que es el de Segovia, ¿no? El que conecta con Carabanchel. Pues ahí siempre había alguien que te paraba y bueno, le enseñabas el papel de autónomo. A mí lo que más me sorprendió de ese momento es que en el estudio íbamos a trabajar muy pocos. Botubol, porque vivía al lado, Alejandro Botubol, Jesús Crespo y yo, y de repente nos sentimos bastante cuestionados por mucha gente. De repente todo el mundo se permitió ser el policía que te juzgaba tu por qué. Digo, pero pues, no estoy poniendo a nadie en peligro, estoy andando además. Y bueno, eso sobre todo me sorprendió el cómo mucha gente se permitió decirte lo bien o mal que estabas haciéndolo, ¿no? Que creo que eso ha sido algo interesante durante la pandemia. Y bueno, sin duda, lo que tú comentabas en relación a influenciarte es inevitable. Yo creo que eso además yo lo veo hasta positivo, ¿no? Y sobre todo no solamente a nivel de la obra, sino a nivel de ideas, porque junto al proceso de hacer la obra está todas las horas compartidas, que eso yo creo que son muchísimas, ¿no? Y bueno, pues a mí me parece súper enriquecedor, donde realmente se habla de arte desde más allá de las exposiciones o las ventas o toda esta cosa que donde todo el mundo parece que tiende a enfocarse, donde realmente, pues yo qué sé, yo tengo momentos súper divertidos, pues con Alejandro Botubol, por ejemplo, que no podemos tener una obra más diferente, donde le digo, ¿por qué no pones una cinta y esto lo cortas con láser? Yo soy como muy TOC para todo y él es todo lo contrario. Entonces, genial, porque bueno, aunque no lleguemos a un acuerdo, se generan este tipo de conversaciones y eso yo creo que está genial. Clara, cuéntanos. Pues bueno, me ha llamado la atención que Miki y Carlos, ¿no?, como preguntaban a sus compañeros. Y bueno, en mi caso estaba pensando, y yo nunca pregunto, yo enseño. O sea, es como termino una pieza y hay un punto en que si me gusta me emociono y no puedo dejar de mirarla y dar vueltas alrededor de esa pieza. Y yo sé dónde está Alfredo, dónde está Carlos, ¿no? Entonces como que se la pongo, imagínate, como en el pasillo del estudio o algo, y no pueden evitarla, tienen que verla. Entonces, si me la comentan o me dicen algo, para mí es positivo, ¿no? Les escucho, o sea, espero que ellos me digan, sin yo decir nada. Pero yo creo que esto es algo que es algo mío propio en general, que es un comportamiento que se repite en general en mi vida, en cómo soy, no sé.
Y bueno, respecto a la pandemia, fue raro también porque la pandemia para mí fue un momento súper creativo. O sea, de repente todas mis fechas que tenía cerradas de exposiciones o eventos, pues iban cayéndose y asumí que tenía un tiempo indefinido, que no sabía cuándo se iba a terminar, y entonces me di el lujo de perder el tiempo, entre comillas, con mis piezas y pensar acerca de ellas indefinidamente. Esto era como increíble, yo tenía una sensación como de que no paraba de hacer conexiones nuevas y pensar en piezas nuevas, pero a la vez, al final de la pandemia, me di cuenta que necesitaba una fecha para cerrar algo, porque esto se alargaba ya eternamente y no paraba de pensar sobre una misma pieza constantemente, así que se volvió un poco obsesivo al final, pero no, yo no diría que desagradable. Y bueno, decidí que mi estudio era el salón. Yo en mi casa tengo como una habitación que la hice como para estar allí con el ordenador si me quedaba en casa o leer o algo, pero no sé, no me gustaba, yo quería el salón. Así que me instalé en el salón y moví sofás, movimos un poco la mesa y pues ahí trabajaba. Y no podía conseguir materiales porque iban muy lentos, pedías por Amazon cualquier pintura o tela y tardaban un montón. Así que acabé pintando con pintalabios, café, las sábanas de mi cama, y fue el material que utilicé y bueno, eso ha sido un antes y un después en mi trabajo. Ahora mismo pues sigo investigando con maquillaje, con sábanas, tengo una pieza que ahora estoy bordando con canas, me están saliendo canas en el pelo, entonces bordo canas en sábanas y todo esto viene de la cuarentena, porque constantemente me cuestiono los sitios que habito o los espacios de paso frecuentes, por así decirlo, no sé, que voy a menudo por ahí. Entonces el estudio, mi espacio de estudio actual, ahora he vuelto a ir a mi estudio con mis compañeros, pues claro, lo cuestiono constantemente y sin darme cuenta, salen las piezas sin darme cuenta, no sé. Luego veo lo que he hecho, ¿no? Y lo relaciono y pienso acerca de ello, pero es muy intuitivo al principio. Te quería preguntar, porque estas piezas que empezaste en tu casa, pintalabios, café, té, ahora luego este trabajo, cuando estábamos recluidos, lo has llevado al estudio y lo has seguido realizando allí. Y ahora, por ejemplo, ahora que está esta imagen, el otro día me hablabas de una pieza que estabas haciendo de una fiesta que hubo en el estudio y está hecha con los restos de la fiesta. Y yo creo que se va a poder ver en Arco la pieza. O sea, hay una mezcla ahí ya de lo doméstico y el estudio y el lugar de trabajo que también se diluyen, ¿no? Como las telas teñidas con café y como... O sea, ya se mezcla todo y me gusta como Miki también habla de su familia, los compañeros de estudio. Tú tienes este dibujo tan importante que es un retrato de compañeros de estudio, que ahí habéis quedado todos, bueno, los que en ese momento estaban, ahora muchos están, no sé, alguno ya no. Pero en tu caso, Carlos, tu relación con el estudio, tu trabajo con el estudio, digamos que no hay una influencia con el lugar de trabajo. Siempre la hay, es inevitable, lo que pasa es que a lo mejor no es tan directa, ya te digo, a lo mejor uso una canción del Junco que está escuchando Botubol o Paula, sí, claro que es irremediable, lo que pasa es que a lo mejor no es tan literal, ¿sabes? Que creo que la influencia puede ir en muchas direcciones. Yo en mi caso, por ejemplo, la música está siempre muy presente, ¿no? Es decir, que todo este intercambio musical, por ejemplo, sí que es verdad que sí, que se cuela en la obra, pero el espacio, la prueba es que mientras más grande tienes el espacio, obras más grandes haces. Yo durante 14 años de mi vida he estado, cuando estaba estudiando por Holanda y Bélgica, tu estudio era una maleta que ibas transportando porque sabía que no, y bueno, y lo hacías y no pasa nada. Ahora que tienes un estudio más grande, pues lo llenas. El día que no tenga que ser de otra manera, que te vas adaptando, ¿no? Es decir, que yo creo que el estudio condiciona muchísimo y los compañeros también. Anteriormente a Malafama Estudio, yo llego a Madrid hace exactamente como 11 años y a la hora de buscar taller me di cuenta que yo no encontré muchos talleres compartidos. Además, viniendo del sur, que vienes por primera vez a la capital de España pensando que te vas a encontrar los megatalleres, tienes esa idea, ¿no? de ser el paleto que llega a la capital,
Y de repente pues encontré un subterráneo y puse un anuncio y fue Guillermo Mora, Botubol, Alejandro Botubol, y hicimos un grupo de 4 personas en una cochera realmente, sin luz natural, y a raíz de ahí salió Mala Fama Studios, es decir que, y claro que te influencias muchísimo, y yo creo que sí, hay gente que tiene más vínculos, pero yo creo que en mi caso los vínculos son mucho más desde lo personal que desde lo personal y lo artístico, es que no puedo marcar esa diferencia, entonces yo creo que claro que se va colando de alguna manera u otra. También con respecto a, por ejemplo, lo que tú decías, que en nuestro estudio es muy musical también, pero, o sea, solo hay un cacharro, que le decimos el niño, que es el que pone música, bueno, tipo Bluetooth con el móvil o lo que sea, pero tiene mucha gracia porque, o sea, no hemos tenido nunca problemas. Y lo pone cada uno a su bola, o sea, pero es como que el primero que llegue el que lo pone. Y la peña se aguanta con él, o sea, o sea, que si le toca flamenco, le toca flamenco, si toca un día música clásica, si toca un día jazz, o toca lo que sea. Entonces, pero tiene mucha gracia por eso. Bueno, a lo mejor hay alguien que un día dice, oye, tío, baja eso un poco, que me está volviendo loco, pero es muy, o sea, es muy natural, muy natural. Y sobre todo, quizás en nuestro espacio lo que más hace ese punto familia que yo siempre digo, quizás sea, en nuestro caso, la cocina, que es casi más grande que el estudio. Pero porque somos muchos, porque siempre vienen muchos invitados y, bueno, somos varios los que cocinamos normalmente. Y quizás ahí es donde, bueno, es ese momento de relax donde todo el mundo ya pues empieza a hablar eso, de su trabajo, de un proyecto, de no sé qué, o de tu madre, vamos, da igual. Que te quiero decir que es un espacio muy de vivencia, con lo cual ahí sí que o sea, no digo que en el tuyo se separe, Carlos, digo que quiero decir que estás continuamente, o sea, yo estoy desde la cocina viendo el cuadro que de repente estoy haciendo, el que está haciendo Fructuoso, o la pieza que está haciendo Irma, y de repente dice, oye, pues hazle esto, o hazle lo otro, o sea, que estás muy, muy, muy unido. En ese caso, yo qué sé, yo me siento muy bien en ese ambiente. Y que sobre todo eso, que es un gran psiquiátrico, el estudio. Yo en lo que, te lo juro, porque ya, sobre todo cuando con compañeros que llevas ya más años, es que los ves entrar y ya tú dices, ¿qué te pasa? Cuéntame. Entonces, pues, hemos visto separaciones, muertes de familiares, enfermedades, igual que lo contrario, te quiero decir, subidones, es decir, que claro que se comparte todo esto, que está muy pegada a la piel, y eso a mí me parece que tiene un valor, también a lo mejor porque soy de familia numerosa, ¿sabes? Te digo, yo no he tenido una habitación solo hasta que no tuve 18 años, siempre he compartido espacios. Entonces, ese compartir, y donde se comparte lo personal, también es, porque ahí hay un apoyo que de verdad yo creo que es bastante difícil de describir, porque o sea, se generan muchos vínculos que yo creo que se quedan, ¿sabes? Es decir, y sobre todo ese momento donde ya no hay que ni siquiera contar. ¿Sabes? Que es que ves a alguien y dices, pero, ¿sabes? Y eso yo creo que a mí me parece que no es un... Yo, por ejemplo, no sueño con tener un taller solo, ¿sabes? Te digo, a mí ese compartir, pero insisto, no es fácil, ¿eh? Porque a veces, pues eso, hay días que no te aguantas ni a ti mismo, pues tú imagínate a alguien más, ¿sabes lo que te quiero decir? Que demanda un ejercicio de flexibilidad, ¿no? Y de compartir, que bueno, pues a veces no es fácil, pero a pesar de todo, chapó, ¿eh? Bueno, hemos conocido bastante más de cómo funciona el estudio de cada uno, que no es de cada uno, sino de varios compañeros. Hemos sabido cosas de cómo se relacionan, entonces es muy interesante. Y ahora vamos con un tema que a lo mejor no es tan agradable, porque hemos hablado de la estructura del estudio de cada uno, y ahora me gustaría comentar sobre el tema económico. ¿Qué está pasando en Carabanchel? Ha habido comenzaron a abrirse estudios, había muchas naves de empresas que habían cerrado, y de repente ha habido una sinergia grande de artistas, de estudios compartiendo.
Yo no sé si se ha creado una gentrificación. Esto ha tenido muchísima repercusión en prensa. Yo cada X veo artículos, nos llama la atención todo el rato. Los artistas todos en Carabanchel, se mueven a Carabanchel. Y hay 2 galerías muy potentes y otra menos potente que se han instalado en Carabanchel. Y se habla de subida de precios, la economía, bueno, el barrio cambia, pero no deja de ser un barrio humilde, con mucha emigración. También hay bloques de pisos nuevos. Bueno, quería saber, contarnos cómo habéis visto que está cambiando esto desde que habéis llegado. Yo no sé si, Clara, tú eres la que llevas menos tiempo. Vosotros sois una estructura más potente, también una estructura diferente, porque, Carlos, vas a tener que hablar. Tu estudio es tuyo y hay un peso ahí económico de gasto. El tuyo yo creo que es alquilado y compartís entre todos, que también es un compromiso, que no falte nadie al pago. El tuyo entiendo que es más fácil al ser solo 3 y es un estudio más pequeño. Contarnos cómo veis o cómo estáis funcionando frente a todo esto. Bueno, yo la verdad que, bueno, realmente el estudio ese, o sea, Nave Porto, la primera que hubo, que fue en 2013, yo estaba buscando estudio porque venía de un sitio que montamos que se llamaba No Estudio, en la calle Maldonado, y entonces, no sé, de repente estaba con FOD tomando una cerveza o algo. Oye, pues estoy buscando un nuevo estudio. Pues yo también. Y empezamos a mirar. Y fue mi pareja que de repente, como le gustaba mucho el punto ese del idealista, pues empezó a buscar y encontró una nave, pero bueno, o sea, es que yo ni conocía Carabanchel, vamos. O sea me sonaba a Rosendo, pero no a Extrarradio, pero yo no sabía ni dónde estaba. Probablemente no había ido nunca. Y no por nada, sino porque llevaba muy poco tiempo en Madrid. Y entonces, nada, fuimos a verlo y simplemente nosotros lo alquilamos porque era barato y reunía unas condiciones que era bastante propicia para algo creativo, ¿no? Porque tenía muelle de carga, porque tenía unos techos altísimos, porque eran antiguas fábricas, bueno, fábricas no, era un tema casi gremial, sobre todo dedicado al tema de telas, al tema de imprentas, y entonces, pues bueno, tenía una estructura como muy propicia para el tema artístico, ¿no? Y yo siempre que me dicen ese punto como eso, como más gentrificador o algo así, siempre digo, bueno, no, o sea, yo es que el otro no lo podía pagar, o sea, simplemente, y aparte yo hago mi trabajo, quiero decir, yo no he venido aquí a montar un hotel, yo qué sé, yo simplemente estoy realizando el trabajo que hago normalmente, ¿no? Entonces, en ese sentido, pues, bueno, y además era barato y encima tampoco lo podíamos pagar, con lo cual empezamos a llamar amigos y hasta que fuimos el número propicio para eso, para poder pagarlo, ¿no? El actual es todavía un poco más complejo, porque es mucho más grande, más caro, evidentemente, y bueno, tuvimos que contar meter más gente, con lo que eso implica, ¿no? De ponerse de acuerdo en todo. Pero bueno, ya te digo, yo el cambio sí es cierto que lo veo porque ha venido muchísima gente. Yo creo que de los primeros que estuvo allí, bueno, aparte del rollo un poco más musical, quizás, porque estaba el Gruta 66 y porque siempre ha habido muchos estudios desde Rosendo hasta Mogollón de Peña, que siempre tocaba por allí. Pero también, por ejemplo, Dan Benveniste lleva muchísimos años, pero mogollón, cuando se hacía lo de arte y naturaleza y eso estaba ya allí. Bueno, después, por ejemplo, Nicolás Conbarro, había gente que incluso vivía allí, más o menos, y tenía estudios. Y después yo creo que llegamos nosotros y después casi mala fama. Sí, yo realmente, ya te digo, fue producto de una casualidad. Yo cuando me vine de Bélgica alquilé esta cochera en Carmuel y ya te digo, ahí estábamos 4 artistas y era un sitio con un frío terrible, casi sin luz natural. Y claro, que creo que ese es un gran tema. Que te quiero decir que aquí en Madrid, hasta la cosa más cutre vale muchísimo. Y eso es algo que me sorprendió mucho viniendo del norte, pues viniendo de Holanda y Bélgica, donde el sueldo mínimo es el doble, pero de repente, ya te digo, las casas valen la mitad. Aquí hemos todos asumido que Madrid es así de caro y parece que eso no lo tenemos ya como asimilado. Y de repente, después de 6 años casi, en esta cochera, que si me hubiera tenido que quedar mucho más tiempo me quedo, pero yo me dije, venga, Carlos, has dejado
Bélgica, donde creo que has hecho el cupo de todos los días de lluvia de tu vida y grises, y te vienes a España porque echabas un poco de menos el sol y te metes en una cochera y pagando un dineral, y dije, esto es absurdo. Entonces, de repente, me acordé mucho de mi galerista belga que me decía, Carlos, no tengas miedo, tío, lánzate, porque aquí siempre como que casi, cuando hablas con casi cualquiera siempre te mete miedo, ¿no? Es como, no. Y entonces fui a ver justamente una exposición de Jacobo Castellano en Dan Benveniste y me enamoré de un edificio que ahora es el Instituto de Diseño, que es, y dije, wow, este edificio me encanta, estaba abandonado, estaba en venta, pero era imposible. Y entonces, por casualidad, encontré esta nave y entonces dije, hice unos números, ya te digo, yo cuando sumé los 6 años de alquiler de aquel hoyo, porque era un hoyo, y dije, joder, es que esto es el precio de un taller, es que ya habríamos pagado la mitad del nuevo, y dije, hice unos números, pedí un préstamo, en Madrid nadie me lo daba, y entonces pues justamente ahí te das cuenta que ser de pueblo para muchas cosas es buena. Pues fui a Unicaja con mi madre y de repente el director de Unicaja me dijo, tú sabes que a ti nadie te va a dar un préstamo, tú no tienes un sueldo, pero bueno, vienes de familia numerosa, venga, pues, y me dieron pues casi la totalidad. Y bueno, pues así empezó Malafama. Yo hice la obra como si hiciese mi casa, donde hasta el último azulejo lo miré 10.000 veces, fui al Leroy Merlin y esto, y bueno, pues lo viví se me puso la barba blanca también, de un tirón, porque lo pasé fatal, y además eso de verdad, porque de verdad de repente, pues eso, vienes del norte, donde recto es recto y amarillo es amarillo, y aquí tienes un tío pelándose contigo porque te está defendiendo que esto es azul, y tú dices, pero bueno, y bueno, pues con muchos miedos de dinero, todo. Y una vez que salió, dije, bueno, pues venga, pues fue un barco que, también insisto, algo que me sorprendió muchísimo es que después de un desgaste de ese tipo y con mucho miedo, porque es un desgaste, yo creo que un modelo como Malafama lo podría haber hecho cualquiera. Yo soy un artista como cualquier otro, que creo que es un formato que me sorprendió que no existiese más en Madrid, es decir, quiero trabajar en un sitio que esté bien, ahora todos los estudios tienen ventanas, ahora por primera vez de 5 años ya empezamos a tener calefacción, los espacios son luminosos, grandes, con techos altos, y pagamos casi lo mismo que pagábamos en aquel hoyo, ¿sabes? Entonces, por eso digo que no es una cuestión económica, lo que pasa es que hay que tener ganas de meterse en un lío como este, y te lo digo de verdad. Algo que me sorprendió mucho también, una vez que tú lo acabas y acabas cansadísimo, de verdad, y muy cansado, y tuve mucha reacción de compañeros que nada más entrar al estudio y tú lo enseñas como tú, ¿no? Todo orgulloso, y, claro, joder, qué bien, como tú vendes mucho, no sé qué, no sé qué, digo, joder, felicítame. O sea, te digo, dame una palabra buena. Cuando hicimos la inauguración, se llenó el estudio, que lo tuvimos que pintar porque hicimos un fiestón que te cagas. Los únicos 7 ramos de flores que recibí fueron de amigos belgas y holandeses. Con esto quiero decir que, joder, que creo que el modelo que Malafama se propone es un modelo bastante fácil, que se puede, ¿no? Si lo he hecho yo, lo puede hacer cualquiera. Y entonces hay un momento como que casi me vi justificándome porque los estudios eran bonitos o porque lo había hecho con tanto amor, y eso digo, joder, bienvenido a España, Carlos, ¿sabes? Que aquí se castiga mucho cualquier iniciativa. Entonces, al final, ya te digo, yo hasta hace nada he compartido piso con un amigo, ¿sabes? Te digo, sigo compartiendo piso. ¿Qué pasa? Que aquí si te va bien te compras tu casa, y si puedes tu segunda casa en la playa, ¿sabes? Que es todo para mí. Entonces yo digo, joder, el formato no es un formato que permita algo económico, una economía, sino que te permite una idea que puede ser un poco romántica de lo colectivo, pero yo sigo creyendo en ella, ¿no? Y ya te digo, en ese sentido, España es un país bastante duro, ¿no? Que es casi mejor no hacer nada, ¿no? Y si te va muy bien, cómprate tu pedazo de estudio, tu pedazo de casa, tu pedazo de coche, ¿no? Y en ese sentido, bueno, pues yo a lo mejor lo he mostrado, ¿no? He dicho, mira qué bonito entra, ¿sabes? Y bueno, pues en ese sentido yo, lo bueno, que con el tiempo empiezas a ver que hay un montón de gente que también está vibrando a tu misma, y con esa gente es con la que quieres bailar, ¿sabes? Porque lo otro es muy destructivo, ¿no? Pero sí es verdad que, ya te digo, en ese momento sobre todo de cansancio, de agotamiento, de verdad, yo nunca había hecho una obra en mi vida. Tela, ya te digo, hablé con mi madre que me decía, Carlos, te voy a contar algo, me dice, la única vez que me he dejado de hablar con tu padre fue cuando nos hicimos la casa en el campo, porque él y es verdad que es una tensión, te quiero decir, que mete una obra, y bueno, que cuando acabas eso lo único que quieres es que te diga, joder, qué bien,
¿no? Adelante. Y es verdad que en ese sentido, hostia, es duro, ¿no? Pero ahora digo, para adelante, el proyecto ha dado muchísimas alegrías y sobre todo el nivel de la calidad humana de está Paula Anta, Alejandro Botubol, Marchesi, o sea, te digo, Gustavo Uribe, que es de Venezuela, decir que estuvo, o sea, Hugo Alonso pasó por allí, Jorge García, de repente viene Jesús Palomino a dar las charlas, es que eso, o por ejemplo ahora el momento del carajillo que hacemos durante Arco, o que abrimos Navoporto, nuestro estudio, y este año el de René, que es un artista cubano que sabe el poder que tenemos 40 artistas bailando a un mismo ritmo, eso es, y sobre todo lo divertido. Y yo creo que eso es algo que bravo, son modelos que yo creo que además son modelos más contemporáneos que esa idea del artista solo, trabajando, sufriendo, alcohólico, ¿no? Ya, por favor, ¿no? Te has hecho un pedazo de inversión y un pedazo de inversión personal Sí. Importantísima en tu estudio. Quiero decir que da una imagen, además, tu estudio, digamos, muy a la europea, poco carabanchelero en el estilo que sí ahora va a hablar Clara de su estudio, que es muchísimo más modesto. Es muy curioso cómo estando tan cerca los estudios pueden ser tan diferentes. Y hablo de arquitectura, de dineros y de economía, de costes. Cuéntanos tu caso, Clara, un poco cómo es. Sí, mi estudio es más modesto. Surgió de la necesidad de un compañero de Carlos de independizarse y llegó a esta fórmula que a mí me parece súper inteligente, en la que él alquiló una nave y parte de la nave es su casa y la otra parte él alquila estudios, a dos, ahora somos dos, así que se ahorra mitad del alquiler. Y esto tiene un punto de estudio de estar por casa que a mí me resulta muy atractivo y me es muy agradable y muy fácil de trabajar. Y también hace como un ambiente pues, de mucha unión. Y los estudios separados yo no diría que están, porque eran unas antiguas oficinas y hay como unas cristaleras que permites ver al compañero y solemos trabajar con la puerta abierta, así que nos contaminamos constantemente, entramos, salimos, pero sí que es verdad que yo sí siento que cada uno está en una soledad, no entendida como algo negativo, sino como algo positivo. Yo busco la soledad de manera positiva, me gusta estar sola con mi pieza, pensando, y cuando quiero salir, pues salgo y dejo de estar sola, o cuando quiero entrar, no sé. Lo que quiero decir es que siento como que es un estudio muy doméstico. Y sí, también que nace de esa necesidad, ¿no? En tu caso, Carlos, como de buscarte un estudio, y en mi caso, pues que mi compañero quería independizarse y no conseguía piso, y pues Carabanchel era en aquel momento un espacio, un sitio bastante más económico para alquilar sitios, pero en Madrid Centro está todo carísimo y ahora ha subido también el precio en Carabanchel, se está yendo todo el mundo allí, no paran de subir y la gente, no para de venirse gente a vivir al barrio, yo lo veo constantemente, incluso las cafeterías que hace 2 o 3 años eran como cafeterías bastante humildes, pues de barrio totalmente, de repente se están transformando y tienen un punto como las del centro, no sé, es muy extraño. Y luego también hay muchas tiendas de materiales de bellas artes, o más que de bellas artes, de arquitectura, sí, de pintura industrial, cementos, escayolas, y sí, viene súper bien. Y Vosotros, pero bueno, yo creo que a Manado Porto sí, pero nos pasamos el día allí. Entramos a las 10 de la mañana y desayunamos, comemos y cenamos casi siempre. Es decir, que te pasas el día metido en el estudio, entonces vamos a intentar tener el mejor estudio que podamos, ¿no? Dentro de lo que es posible, ¿no? A mí lo curioso es que al decir tú la palabra doméstico, que en nuestro caso también el punto ese de que esté todo abierto, pero es curioso que cuando, también por el tema horario, pues claro, no coincidimos los 11 allí todo el día. O sea, porque, bueno, yo qué sé, pues yo soy mañanero, porque llevo a mi hijo al colegio por la mañana y de repente, pues digo, venga, pues, o sea, yo ya que estoy despierto, me voy. Entonces, a esa hora no va nadie, prácticamente. Pues, por ejemplo, hay otra gente que son más nocturnas, otros que son más de tarde, otros que se quedan después de comer, lo típico. Entonces, lo que quiero decir es que yo me siento también a veces súper aislado, aunque haya peña. O sea, que de repente me meto y no tengo ningún tipo de...
o sea, de necesidad de cerrar una puerta, que si la tuviera por la cerraría, vamos, que no tiene nada negativo, ¿no? Pero que lo que quiero decir es que a veces también, con el tiempo, nosotros por lo menos hemos aprendido a que entras en ese estudio donde hay más peña y de repente a ti te parece que estás solo, ¿sabes? O sea, yo no lo siento ya como vaya coñazo el tío este de aquí al lado, ¿no? O sea, no sé, yo estoy como casi solo en el estudio, hasta que no empezamos a comer o beber o lo que sea, o hacer una fiesta, pues en ese momento ya compartimos más cosas, ¿no? Pero yo de repente me meto y ya está. Si, bueno, viene alguien y me habla, le respondo, claro. Pero imagínate, por ejemplo, Malafama realmente, con las habitaciones separadas, podría ser como un piso compartido, porque permite realmente, además, puse una ducha, que no tengo mejor ducha en el estudio que en mi casa, que está todo equipado, tenemos la cocina, la ducha, los cuartos de baño, para, si quieres vivir en el estudio. Yo puse un poco entre varios, dijimos que una de las normas era no vivir en el taller porque, a pesar de que no estaba permitido, por momentos ha ocurrido, y es que ya se va de madre, te quiero decir, eso es un gran hermano a toda regla y donde, bueno, pues ya te digo, ahí han ocurrido todo tipo de cosas, como se pueden. Entonces es verdad que hay un momento donde hay que decir, bueno, pues por favor, mantener que es un sitio más allá de lo doméstico, de trabajo también, ¿no? Porque... Sí, me he acordado de una cosa que también me parece interesante, y es que los artistas solemos pagar 2 alquileres, el de tu propia casa y el de tu estudio. Y claro, es algo que la gente no piensa, ni tú mismo lo piensas, hasta que de repente te encuentras pues, con 2 gastos, con doble luz, doble pues, agua y doble alquiler. Entonces, bueno, pues recalcando, ¿no?, que esta solución a la que llegó Carlos de vivir y trabajar en su propio espacio de trabajo y aparte alquilar parte de la nave a otros artistas para que vinieran a trabajar, pues es una muy buena solución y también es un termómetro, ¿no?, de lo que está pasando ahora, o sea, un indicativo de cómo la gente se está ingeniando y los artistas más. Claro, sí, es que al final... Nosotros queríamos, por ejemplo, bueno, en el proyecto nuestro teníamos 2 habitaciones montadas y montamos 2 duchas también cojonudas, ¿sabes? Nunca se ha duchado nadie, pero todavía, pero porque realmente eso no se llevó a cabo las 2 habitaciones porque quisimos meter a otra gente. Las 2 habitaciones realmente estaban hechas para hacer residencias, porque ya estábamos en contacto, porque hacemos una con el Banco Santander, que también la hizo Malafama anteriormente, y también hacemos una con la Fundación Ancaria, que bueno, que normalmente vienen artistas senegaleses y vienen una vez al año, como 3 meses. Y entonces, pues bueno, a raíz de eso, pues tuvimos que ampliar y cortar ese punto como un poco más doméstico todavía, de hacer 2 habitaciones, pero bueno, simplemente eran eso, para que la residencia fuera un poco más, bueno, más real, ¿no?, que se pudieran quedar. Lo que pasa es que en la práctica no era tan fácil. O sea, de repente tenían a 4 hippies viviendo allí, ¿sabes? Y que además también se magnifica el hecho de lo que es el estudio de por sí, se magnifica con otros estudios. Yo, por ejemplo, porque son mejores cocineros los de Aeroporto, por ejemplo, Miki y Fod, que en nuestro estudio, y voy muchísimas veces a comer abajo, por ejemplo, Casa Banchel, que está al lado, que son otros amigos que no son ni artistas, pues hay varios estudios alrededor, DAM, por ejemplo, ¿no? Y hay una comunidad que eso es genial, ya te digo, vas a comer a la cafetería y te encuentras a Jacobo Castellano, y eso yo creo que es bastante divertido, ¿no? Que vas al Martinos ahí y te encuentras pues a un montón de gente comiendo, y bueno, y eso pues es el momento donde te encuentras por casualidad, oye, vente que estoy preparando, oye, mira, que no, ¿sabes? Y entonces se cruzan las cosas, ¿no? Y eso yo creo que está genial, ¿no? Haces barrio realmente, ¿no? Ya sé que el tema ayudas, etcétera, bueno, ya nos hemos un poco bastante olvidado de ello, pero si tuvierais o pudierais tener algún tipo de ayuda en el estudio, ¿os interesaría para pagar alquiler o algún tipo de que se pagara o se financiara, os desgravaran por hacer reforma? No sé si echáis algo de menos que no tenéis en vuestros estudios. Tú supongo que ya no quieres ver una obra más en tu vida, pero decirme, si no sé, si hubiera unas ayudas, ¿os interesaría? ¿Qué podría ser en concreto esa ayuda? Nosotros en nuestro caso sí, bueno, yo creo que echamos incluso una, pero no nos la dieron, creo. Pero que sí, o sea, nos interesa evidentemente porque por eso, bueno, porque en el fondo tenemos muchísimos gastos y sobre todo, bueno, porque
porque realmente el gasto que nosotros quisiéramos tener es, pues eso, no sé, hacer un evento, por ejemplo, o hacer una expo, o invitar a un artista que venga de residencia de Francia o lo que sea, y no estar continuamente teniendo que tirar del carro, porque al final cuando hacemos eso, cuando hacemos algo, pues bueno, al final lo financiamos nosotros, evidentemente. Que por otra parte me parece también una forma de ser bastante libre, ¿no? Que bueno, que no estás atado a nada, ni a ninguna entidad, ni tener que, no sé, tener la responsabilidad o sea, que tienes que tener con alguien que te paga, vamos. Que eso a mí me mola, por ser libre. Sí, yo creo que el dinero siempre es bienvenido. Si me dices una ayuda, sí, haríamos reforma en el estudio, necesitamos también algún espacio para almacenar, porque eso se está cada vez ampliando más y estoy invadiendo la casa de Carlos, entonces también es un problema. Así que sí, o sea, me encantaría. Sé de otros sitios tengo otros amigos en París o en Holanda, que allí, por ejemplo, el ayuntamiento les deja trabajar en los espacios abandonados, no los echa, y si tú los arreglas por tu cuenta, pues perfecto, o sea, nadie... Pero que tú indicas, como quiero trabajar aquí y este es mi espacio de trabajo y es un espacio que está abandonado, ni hay una construcción a corto plazo ni nada y puedes hacer tu actividad. Eso también me parece una buena iniciativa por parte del ayuntamiento, sin dar dinero directamente, pero sí permitiendo trabajar en esos sitios que están abandonados o se van a abandonar. Eso es una iniciativa bastante chula porque, por ejemplo, nosotros cuando yo empecé, justo, bueno, todavía no había terminado la facultad, en Sevilla nosotros montamos un grupo que se llama la Richard Channing Foundation y entonces nosotros cogimos un gimnasio abandonado y, bueno, hablamos con el dueño. Bueno, simplemente alguien vivía por allí cerca, lo conocía. Oye, este sitio está medio abandonado, tío. A ver si, total, que preguntando, pues llegamos al tío. Y bueno, estuvimos allí por lo menos 3 años, gratis. O sea, el tío no nos cobraba nada y bueno, ahí fue donde empezó un poco ese tema que nosotros hacíamos un poco como, no sé, como entre arte relacional y no sé, y agitación cultural. Porque cortábamos la calle, dábamos papas con choco a todo el mundo, garbanzos, hacíamos un rollo de barrio muy cachondo. Y yo creo que de ahí también me viene ese punto, porque eso fue en el año 98, por ahí, y yo creo que de ahí me viene también el punto ese tan grupal, ¿no? Bueno, digo yo porque estoy aquí sentado, pero vamos, que el de mis compañeros también, ¿no? Yo pienso que sí, que ayudas siempre serían bienvenidas, ya te digo, y nosotros después de 5 años helándonos, ahora hemos puesto un Pélex y bueno, pues, pero también te digo, creo que hay emergencias mayores que esta, porque no nos olvidemos que para muchos artistas ya pagar su casa es muy difícil. Yo, por ejemplo, yo creo que ahí cada uno tiene que ser honesto consigo mismo. Hace poco, durante la pandemia, por ejemplo, el VEGAP sacó estas 100 ayudas que se llamaban SOS, de 2.500 euros, y a mí, por ejemplo, me sorprendió ver en el listado, y además muchos de ellos cogí el teléfono cuando lo vi y le dije a amigos tío, esto es un SOS hay artistas realmente que tienen problemas para pagar realmente su casa, y lo sabemos, gente joven. ¿Cómo se te ocurre pedirlo cuando sé que tienes tu piso comprado, tu estudio comprado, ¿sabes? Y yo creo que ahí también tenemos que ser muy cuidadosos. Claro que las ayudas serían bienvenidas igual, pero creo que hay unos cambios estructurales a nivel nacional, como el Estatuto de Artista, el mecenazgo, ¿no? Hay un proyecto que se llama Polígono ISO, de varios talleres, que está María Tolmos por ahí, que está metida, donde se están protegiendo edificios en Carabanchel, donde se le está pidiendo al gobierno también que no se pague el IBI en talleres de estudio. Es decir, que sí que hay ayudas reales, que yo creo que sí son importantes, pero yo creo que tal como el momento en el que estamos, realmente hardcore, y yo creo que estos 2 años han sido una prueba de fuego bastante bestia, yo creo que también tenemos que saber qué es realmente preferente, ¿no? Entonces, a lo mejor, ya te digo, no la pondría justamente en lo alto de la lista. Bueno, ahí vamos, bueno, no sé ya la de temas que nos faltan y llevamos 1 hora, o sea que no sé por dónde. Hay varios temas que me interesaba y es la creación en el estudio. Hemos hablado mucho de los casos particulares, de la economía, la identidad del estudio. Todo este tema es muy bonito, lo de los compañeros y cuando alguno se va, ¿qué pasa? O ya también hay una costumbre, es decir, por ejemplo, Ana Fernández compartía estudio con vosotros y se fue y es como cuando un amigo se va. No sé si queréis contar algún caso
caso ya también tienes que habituarte, es como las viviendas compartidas, ¿no? Pues de repente uno se va y pues contar algún caso, alguna, a ver, de compañerismo, de historia bonita. Nosotros tenemos un punto así bastante cachondo en ese sentido porque realmente cada vez que se ha ido alguien a algún sitio, o sea, de repente, o sea, yo, oye, que me voy a Nueva York para una beca de no sé qué, el otro que me voy a Abu Dhabi para lo que sea. Entonces, normalmente eso, como ese gasto, pues hay que cubrirlo, ¿no? Y bueno, siempre dejamos como un pequeño remanente como para, oye, dejarme el sitio guardado, ¿no? Pero después el gasto gordo lo tenemos que cubrir de alguna manera, ¿no? Entonces siempre entra alguien, por ejemplo, de las primeras, no sé, Elvira Amor, entra, o sea, después no se va nadie, nunca, ya. Entonces, claro, empezamos 6 y somos 24. Y claro, eso ha ido haciendo que cambiamos el espacio por eso, realmente. Porque, bueno, seremos muy buenos anfitriones y se está a gusto allí o algo. Pero que es curioso eso, ¿no? Que cada vez que entra alguien a cambio de alguien que se va a una beca, que son a lo mejor 3 meses, después de los 3 meses, a ver cómo echas tú a la peña, ¿sabes? Y es difícil por eso, por esa cosa humana, ¿no? Porque le coges cariño y al final pues te acostumbras y dices, bueno, pues venga, yo me echo para acá un poco, el otro se echa para allá y Eso le metemos ahí en medio. Una merma de espacio, Y poco a entonces, poco. pues bueno, pues al final hemos ido ampliando humanamente. Sí, en mi caso se fue Ana Martínez y que, bueno, es una gran amiga y fue una muy buena compañera de estudio, pero no metimos a nadie más. Se fue y nos quedamos los 3. Fue como algo así como no una pérdida, porque Ana la seguimos viendo y seguimos en contacto con ella. Pero es que Ana quería el mismo modelo que Carlos, así que se hizo su casa estudio. Y no, estábamos bien. Dijimos, pues no queremos a nadie más. Y seguimos pagando lo mismo. Ahí no... O sea, Carlos pagará un poco más su parte, pero también se quedó con el espacio de Ana. Entonces, todo bien. No, sí, nadie entró. Y en Malafama, bueno, igual que en el espacio anterior, el que te decía que compartía en Carabanchel, sí ha entrado y siempre ha entrado y salido gente. Y por favor, que siga ocurriendo. A mí me parece que unos estudios estén los mismos y llegamos los mismos ahí como viejos cebolletas, por favor, que nos vayamos de residencias, que entremos, salgamos, que ahora, por ejemplo, estuvo un artista sudafricano sudafricano suizo Sipo, ha estado 3 meses, que ha sido brutal, pues eso, que haya gente que entra y sale, ¿sabes? Que abramos las ventanas, si no, es un sitio que acaba un poco oliendo mal, ¿no? Es decir, que yo sí esa apertura... En mi caso hay una dificultad que me costó mucho aceptar, que era que al final yo era el dueño del estudio. Entonces, fíjate que el estudio anterior era un estudio alquilado y eso nunca no era tema, porque le pagamos a otro. Ahora el hecho de que de repente el estudio es una inversión que yo he hecho, me costó mucho aceptarlo porque yo me veía igual, pero al final un amigo psicólogo me decía, Carlos, acepta que eres el dueño. No pasa nada. Y es verdad que del día que dejé de luchar por ser, pues sí, pues porque de repente, bueno, pues igual que en tu casa estás pendiente de todo, si algo se rompe, bueno, pues lo cuidas de otra manera y aceptas que para otro es de otra manera y está bien. Pero sin duda yo los estudios, a mí me gustaría incluso, era un proyecto que teníamos pensado, pero ahora se paró, tener un taller rotativo. Abierto, para gente que venga de fuera, que traiga otras ideas. Ya te digo, por ejemplo, ahora sí pues, estuvo 3 meses y de repente estábamos comiendo intentando hablar en inglés todo el mundo. Y eso era una risa, ¿sabes? Bueno, pues eso está bien porque te hablan de otras cosas, te cuentan otras cosas y yo sí me gustaría que, no sé si ocurrirá, pero que, por ejemplo, un taller de los 5 fuese un taller que a lo mejor fuesen residencias más cortas, gente que entra y que sale. Y claro que, pues ya te digo, Jorge García, Hugo, Ruth Kirse han pasado por el estudio, pero cuando alguien sale, alguien entra también. No olvidemos eso, es decir, que que nos estemos mirando siempre las mismas caras me parece bastante aburrido, ¿no? Nosotros tenemos en el estudio precisamente lo que decía Carlos, nosotros tenemos como, bueno, casi siempre hay 2 espacios que no están ocupados. Están un poco así como en medio, vamos, quiero decir que no es un espacio como muy real, pero sí se dedican precisamente a eso, a gente que viene, o por ejemplo para una producción. Ahora mismo acaba de estar Bianchi, Diego, el que inaugura precisamente, ¿cuándo es? El 19.
inauguran el K2M. Entonces todo se ha hecho, o sea, toda la producción, por ejemplo, se ha hecho allí. Y eso sí lo tenemos bastante, o sea, el no ocupar ese espacio para dar eso, para abrir esa ventana y que puedan entrar gente y salir gente Y ojo, venir. que eso temporal, que todo suena muy bien, pero ya te digo, algo tan sencillo como que alguien se olvide la puerta del taller, te quiero decir, la puerta del taller, la puerta del taller de todo el mundo, es decir, que antes claro, yo he intentado automatizarlo todo, es decir, que ahora mismo si alguien se deja la puerta, ya no se puede abrir desde fuera, pero antes, yo te digo, yo he llegado a las 10 de la mañana, he hecho así, los talleres abiertos, he dicho, he estado toda la noche, te cagas vivo, ¿sabes? Te digo, entonces, claro, tienes que contar con que mientras más gente hay, más responsabilidad compartida. De repente alguien se ha dejado la calefacción encendida o todo este tipo de cosas que parecen una estupidez, pero ostras, ya te digo, yo alguna noche me he vuelto a casa porque he dicho, hostia, creo que me he dejado la calefacción de la catalítica encendida. Entonces, bueno, pues lo que quiero decir, con todos estos movimientos, sobre todo los temporales a corto plazo, es mucho más fácil que la gente no esté pendiente de todo este tipo de cosas, ¿no? Entonces, bueno, pues es verdad que siempre hay que estar... los que estamos más tiempo controlamos eso de que, pues eso, algo como que no se abre, que nadie deje la puerta abierta, deja de ser tema. Pero bueno, ya te digo, es así, ¿no? Sí, o sea, a mí me gusta ver siempre las mismas caras. Sí, o sea, entiendo perfectamente tu modelo de estudio y creo que es muy enriquecedor. Pero a mí me da paz estar siempre con los mismos y trabajar con los mismos y, no sé, incluso también me ha pasado de dejar la puerta abierta del estudio, que es además una casa privada, montando un camión, trasladando piezas y estaba sacando cajas rápidamente y la dejé abierta. Y entonces me llama Alfredo como, Clara, lleva esto, acabo de llegar. Y yo, ostras, pues llega 5 o 6 horas la puerta abierta. Es que nosotros hemos tenido un artista que es médico que en un momento determinado dijo, oye, mira, estáis todos enfermos en este estudio, serio, nos tiramos por los suelos, decía, vamos a prohibir fumar y beber alcohol. ¿Sabes lo que te quiero? Entonces, como que ese tipo de cosas que dices tú, pero de verdad, así. Entonces, bueno, pues claro, porque es verdad, es un sitio donde al final, una tarde te tomas tus copas. Oye, que también desde fuera, creo que a Nabo Porto le pasa lo mismo, la gente se piensa que estamos todo el día de fiesta. Yo digo, de verdad, yo más no puedo currar, pero hay esa idea de que lo colectivo conlleva a vivirse la gente. Joder, es que en Malafama estáis todo el día de fiesta. Digo, pero ¿de dónde sacáis esa idea? Que hay como una visión totalmente idealizada y ficticia, porque la realidad no es así, pero sí que es verdad que al final del día... Pero hay fiesta, hay fiesta. Sí, pero que al final del día es genial y sobre todo, pues yo qué sé, pues ahora Paula Anta le han dado el premio Sitoler, pues venga, vamos a tomar unas copas, compartes, ojo, igual que lo malo, compartes lo bueno y eso yo creo que es un momento de celebración que también ocurre bajo el paraguas del estudio y bueno, pues eso está fenomenal, ¿no? Yo creo que lo chulo también, lo que decía ella de ver las caras, hombre, yo voy a gusto al estudio también por eso, ¿no? Porque de repente digo, bueno, pues a ver, espérate, voy y sé que va a estar, venga, vale, mola. Quiero decir o sea, que eso, como es tan familiar, pues al final a mí me da gusto llegar y, bueno, y empezar a pintar y a las 12:30 ya me tomo una cerveza, claro. De ahí viene el punto ese un poco más festivo, porque nosotros somos bastante comilones y entonces a lo mejor la sobremesa se sobrepasa. Pero bueno, lo de las es que estamos todo el día genial, currando. de verdad, tanto Nado Porto como Malafama, insisto, Nado Porto son muchísimo mejores cocineros, pero de repente ya se hace una paella, estamos 20 comiendo. Lo que pasa es que hay que tener cuidado porque a veces se alarga, pero eso lo hacemos no todos los días, te quiero decir que normalmente comemos el núcleo duro, pero que esos momentos colectivos y ya nos conocemos y bueno, yo creo que está muy bien, ¿no? Mira, por ejemplo, ahora para lo de Carajillo estamos haciendo, bueno, supongo que tú hablarás de eso o algo, de nuevos proyectos o lo que sea, ¿no? Pero que estamos haciendo, bueno, toda una serie de expos que están comisariadas y son todos con artistas cubanos haciendo como encuentros con nosotros mismos. Y bueno, ahora, yo qué sé, hoy mismo pues hemos comido 20 y pico en el estudio, ¿no? Entonces vienen los cubanos que se han venido de allí, con sus parejas, con su padre, con su madre, con no sé qué. O sea que ese punto colectivo profundo lo tenemos. Quería, bueno, antes de que acabemos, desde luego vais a contar qué actividades tenéis planeadas, ahora que justo pre-Arco está la agenda que revienta, Open Studio, que fomenta las visitas a los estudios de los artistas de Madrid. Y antes,
hay una pregunta un poco incómoda referido a toda la parte bonita de abrir el espacio. Con el micro, Miki, si no, no vale. Te digo que ya van 3 incómodas, ¿eh? Vale, no, quería preguntaros que porque yo ya en Petit Comité he oído alguna vez, es que esta democratización y esta apertura de los estudios, y es una maravilla poder ir a visitar, ya cada vez para más gente, incluso grupos especiales de coleccionistas, galeristas, comisarios internacionales. Todo esto entiendo que es un feedback importantísimo, es muy importante para vosotros, y a mayor envergadura del estudio, mayor posibilidad de este tipo de visitas. Pero también he oído comentar algún artista, así ya en plan confianza, amigo, de que hay un momento en que tanta visita cuando no podemos trabajar, o sea que eso también rompe la rutina, el trabajo. No sé cómo se compatibiliza esto. ¿Hay que poner un tope a tanta visita o siempre es bienvenida? ¿Cómo lo veis? Yo sí hay que poner un tope. Un tope en el sentido, sobre todo estos espacios colectivos, ha habido un momento, un grupo de estudiantes va a la oficina de alguien, de un arquitecto, a ver cómo trabaja. Que es que ha habido un momento que te conviertes en mono de feria, que digo, eso primero viene a demostrar que la gente no piensa que esto es un trabajo. Ojo, que vamos a ver a esta gente, a ver cómo saltan de rama a rama. ¿Sabes? Te digo que es como, ojo, nosotros estamos intentando agruparlo todo, por ejemplo, en momentos como Arco, donde después visitas individuales, de cada uno lo tenemos durante todo el año, indudablemente, pero esta cuestión más colectiva, nosotros, ya te digo, es que ha habido momentos que por ejemplo, universidades de estudiantes, y yo decía, pero tío, ya paremos, porque durante el día que paras y les explica, y al final es un tiempo que nosotros esa parte didáctica también queremos fomentarla, por ejemplo, sí, con Tania, lo hacemos, pero ya lo que hemos decidido, nos juntamos todo el grupo y entre todos votamos que sí, que no, porque es verdad que si no, hay veces que, sobre todo si estás a tope de curro, para ahora a explicarle a alguien porque pones alfileres, ¿sabes? Es muy difícil. Pero yo creo que como puedes decidir, con un no basta. Pero, por ejemplo, ahora sí que es verdad, por ejemplo, esto del carajillo, yo creo que es un súper evento. Hemos hecho un desayuno para un profesional durante Arco, pues igual tenemos sponsors del café, del carajillo, y sobre todo eso es algo que relacionado con lo de la prensa, que es un rollo, porque todo el mundo habla de Carabanchel como el nuevo Brooklyn. Los artículos son todos terribles, ya no queremos participar en nada, porque como que siempre parece que imitamos a otra cosa. Pues mira, Carabanchel es Carabanchel, Carabanchel es un barrio feo. A veces cuando estás en la Plaza Almodóvar parece que estás en una película de Kinky de los 80, porque está sucia. Esto, ya te digo, es verdad que no es... Carabanchel tiene una idiosincrasia que yo justamente intentar imitar a otra cosa, justamente hay que sacarle partido a esto en el sentido de, pues nosotros por ejemplo, por eso hacemos el desayuno que se llama Carajillo Visit, porque damos de beber carajillos, no damos café cream ni nada de esto, ¿sabes? Te digo, y churros, ¿sabes lo que te digo? Es como decir, pues España somos esto, dejemos ya de imitar otra cosa. ¿Por qué es algo que te digo? Porque un carajillo bueno con unos churros está buenísimo, ¿sabes lo que te digo? Y yo creo que hay constantemente esa idea de querer ser otra cosa, y yo creo que teniendo unos valores tan poderosos, ya te digo, a pesar de la fealdad del barrio, a pesar de todo esto, porque yo creo que el modelo funciona, y la verdad es que, pues mira, pues tenemos de sponsor que nos ponen el café, los churros, el Santander nos pone unos autobuses, y todo ha sido a base de mucho trabajo, ¿sabes? De mucho trabajo. Y a pesar de todo esto, no te puedes imaginar las galerías que nos han dicho, oye, vosotros que hacéis el carajillo, poniendo incluso autobuses, ¿de qué vais? Y digo, pues mira, ¿sabes lo que te digo? Porque entre 50 personas, si tenemos que pagar algo, no sale a nada. Y tenemos las ganas. Y de repente vienen también, pues, toda esta gente sin la presión de tener que comprar, que después también eso es algo que la gente piensa que empezamos a vender a la espalda de la galería. Eso ya ha pasado. Ahora mismo tú puedes poner el nombre de cualquier artista y tienes el teléfono y la dirección. Entonces, esa cosa que la galería no quiere que el artista, el coleccionista vaya. Ahora es todo más colaborativo, es como Spotify o Netflix, ¿sabes? O Filming, ¿no? Carlos, luego te quejas de que tienes fama de hacer fiestas. Sí. Claro, por el carajillo. Antes decías como que no estabas todo el día de fiesta. Ya, pero es el carajillo es una. Fíjate lo que te quiero decir. Y las comidas.
Bueno, pues sí, pues entonces somos festivos, la verdad. Pues entonces, si es así, que cada día sea una fiesta, joder, ¿no? Me parece estupendo. No, pero que realmente a nivel colectivo, sí que es verdad que después de varios años dijimos, hacemos Carajillo, hemos intentado como agruparlo todo. Es verdad que ahora de repente es Open Studio, también la Semana de Arco. Es como de repente todo a la vez y digo, o la Semana de Arco, yo digo, es como la Semana Santa del arte español, ¿no? Digo, hombre, con respecto a lo que tú decías, lo que estábamos hablando de lo de las visitas, hombre, para nosotros muchas veces, o sea, ha habido momentos que era como, por favor, que no venga nadie más, porque era ya bastante preocupante. O sea, que no era casi, yo qué sé, la semana 3. Y claro, como al principio, bueno, el problema también era que como normalmente son gente conocida la que organiza el evento, pues bueno, como le dices a este que no, o a este coleccionista, o a este que va a traer un grupo de personas. Entonces, bueno, ahí hay un compromiso. Nosotros lo que hicimos fue poner, bueno, como un precio mínimo, pero ya era no por nada, sino por, bueno, porque aparte nosotros, como somos festivos, encima le poníamos el vino, el no sé qué, y ya era como, venga, hasta las 4 de la tarde, explicando, bueno, sociabilizando un poco, ¿no? Entonces, bueno, pues al final ese método más o menos funciona, en cierta manera. Y después, por otro lado, yo a este tema de así como tan grupal, que ahora como está tan de moda, y ese punto tan carabanchelero que se le dice, también tengo como mi crítica, ¿no? O sea, a veces me parece un poco tonto todo este movimiento, en cierta manera, por eso, porque todo el mundo está buscando la experiencia esa coñazo, ¿no? O sea, de que pase como de todo, ¿no? Del fuego artificial, ¿no? Entonces viene la gente eso como un poco al zoo, y a veces da coraje, ¿no? Ese punto incluso interno nuestro, ¿no? De decir, oye, o sea, es que me apetece encerrarme un poco, ¿no? O que me apetece incluso hacer una expo, ¿no? O sea, todo el mundo busca ese punto de que haya un poco de todo, de que haya vídeo, de que haya música, de que haya comida, de que haya no sé qué. Y entonces eso, que al final se convierte todo como un poco eso, en fuego artificial, un poco vacío, ¿no? Y bueno, hay un punto de reflexión de decir, oye, a veces hay que lo que hacer se ha algo vendido, un poco más sesudo. Vicky, tú lo piensas que lo que se ha vendido de Carabanchel, de repente todos los artículos, te lo juro, de verdad, Carabanchel está genial, pero que no es ese fuego artificial del que hablan, pero es que todo el día están eso, allí los coleccionistas comprando, ¿sabes? Que Carabanchel simplemente, que bueno, pues es el sitio que nos podemos permitir para trabajar y está muy cerca del centro, pero que se está romantizando con Carabanchel. Que no nos olvidemos que Carabanchel, antes de estar nosotros, está lleno de locales de ensayo y siguen allí, ¿sabes? Te digo que Carabanchel todavía tiene mucho de toda esta cosa de barrio, que está muy bien, ¿sabes? Pero que yo creo que hay una mística con Carabanchel que yo sinceramente, que está muy bien el barrio, sobre todo porque está cerca, pues es lo que decimos, hay muchos artistas que se han ido ahí, pero que más allá de eso no es diferente de cualquier otro barrio, ¿sabes? Lo que pasa es que la prensa constantemente necesita de esta ¿no? Ya te digo, el titular de Carabanchel, el Brooklyn de Madrid, es como, qué pereza me estáis dando, la verdad. O sea, te digo, es muy cutre, ¿no? Bueno, yo creo que para ir cerrando, bueno, ahora vamos a, si el público tiene alguna pregunta, lo único que va a tener que ser que se ponga de pie y hable muy alto, porque no hay micro para pasar por el COVID. Entonces, si hay preguntas es para los artistas. Pero yo antes quiero pedirles que, aparte de lo que han contado ya el Carajillo, pero tenéis algo especial que promocionar estos días. Tú tienes esta exposición, vuestro estudio, no sé, hay visitas Open Studio. Si queréis contar algo que vaya a suceder estos días, os interesa aprovechar y contarlo. De aquí a Arco, al final de Arco, lo que sea. Nosotros tenemos el día 21, tenemos una jornada de puertas abiertas de la expo que hacemos, que se llama El arte no es democracia, que es una exposición comisariada por Cristina Vives, una comisaria cubana, y entonces hacemos eso como una especie de encuentro entre los artistas del estudio de Nave Oporto y el estudio Figueroa, que es el estudio que ellos tienen en Cuba. Y bueno, el día 25 hacemos Carajillo, que está dentro del programa VIP de Arco y lo hacemos con Mala Fama desde hace 5 años. Y bueno, y ese es como más un desayuno que empieza, no sé, a las 11 o algo así, ¿no? Que es privado. que no está abierto al público, porque eso también es verdad, que había un momento que cada vez que hacíamos algo... Bueno, es que venía mucha gente. Es que vienen muchos amigos, es que se multiplica todo exponencialmente, entonces
para hacer una fiesta, dijimos, esto es trabajo, ¿no? Para hacer una fiesta, hacemos una fiesta sin más. No tenemos ni que abrir los talleres ni nada, pero nosotros sí, igual, el día 21 con Aeroporto y el Estudio René, son exposiciones de artistas cubanos, que en nuestro caso está comisariado por Luis Sicre, y bueno, pues se abre el 21 y después el día del Carajillo también. Después también tenemos Open Studios, que abrimos algún día, y poco más. Es que no da para más, porque es una semana bastante intensa. Es verdad, es agotadora. Nosotros hacemos Open Studio también, Carlos, Alfredo y yo, y solo hacemos eso, la verdad. Así que si queréis pasar al estudio, perfecto. Y bueno, luego los tres estamos en Arco también exponiendo. Pues muy bien, muchas gracias. No sé si tenéis preguntas por aquí. Yo no veo nada y oír, pues malamente. Pero si hay preguntas es para ellos, por favor. Bueno, igual como que no. Entonces, yo quiero agradecer infinitamente a Miki, a Clara y a Carlos por estar aquí. Hemos hablado apenas nada de su trabajo. Para mí es una conversación muy diferente porque normalmente con los artistas hablamos de su trabajo. Hoy hemos hablado de su día a día, de su idiosincrasia, de su fichar, de dónde y cómo lo hacen. Y para mí también es un tema que es más cotidiano, pero también es interesante. Y bueno, pues agradeceros de nuevo. Y antes de cerrar, quería deciros que la próxima charla de los artistas y su palabra va a ser el 17 de marzo. Se va a titular Comisariar y ser comisariado y va a versar sobre el artista comisario, y lo vamos a hacer in situ en una exposición que hay aquí abajo en la sala de bóvedas, que la exposición se llama Super Like. La han comisariado una comisaria, Marta Ramos, y un artista que se llama Enrique Radigales, y van a estar presentes Enrique Radigales como artista comisario y Cristina Garrido, que es una de las artistas que participa en la exposición. Agradeceros muchísimo vuestra presencia y gracias a todos y a vosotros de nuevo. Gracias. Muchas gracias.